Hola a todos, bienvenidos al 31º tutorial de Python. Hoy vamos a estar viendo una introducción a las funciones. Las funciones en programación se dividen en funciones predefinidas, como las que vimos, str para convertir algún tipo de dato en cadena, o la función int para convertir otro tipo de dato en entero. Funciones que están en módulos, como la función de seno y la función square root, que están en el módulo math. Y hoy lo que vamos a ver son las funciones definidas por nosotros, por el programador. Es decir, vamos a estar definiendo nuestras propias funciones para que hagan lo que nosotros querramos. ¿Cómo vamos a crear una función en Python? Bueno, primero hay que definir la función. A diferencia de las que ya están predefinidas, como la palabra lo dice, ya están definidas y solo nosotros la vamos a llamar. En este caso debemos primero definir la función. Para eso vamos a utilizar la palabra reservada def, que viene de define o definir. Vamos a ver la estructura de definición de una función. Vamos a tener la palabra def, el nombre de la función y luego entre paréntesis los parámetros que queremos pedirle al usuario. Luego vamos a tener líneas de código que van a ser parte de nuestra función y finalmente vamos a tener la sentencia return que va a hacer que termine la función. Esta va a poder devolver un valor, una serie de valores o no devolver nada. La primera línea es la cabecera de la función, es donde lleva el nombre y los parámetros, y el resto es el cuerpo de la función. En la definición de la función, el parámetro se llama parámetro formal, es donde vamos a poner el nombre del parámetro o de la variable que va a ser utilizada en el cuerpo de la función. Y la última línea, que no va a ser necesariamente la última en nuestras funciones, va a ser el retorno de la función. Por ejemplo, la función int, que convertía cualquier tipo de dato en dato entero, tiene en su sentencia return un valor de tipo entero. Ahora vamos a ver cómo llamamos a una función en Python. La vamos a llamar de la siguiente manera. Vamos a utilizar el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros que ésta requiera. Y ahora los parámetros que nosotros le pasemos a la función se van a llamar parámetros reales, ya que van a representar un valor real. Ahora vamos a ver un ejemplo de una función en Python. Esta función se va a llamar dibujar puntaje y va a pedir dos parámetros, el puntaje y el jugador. Son dos parámetros y luego van a estar las líneas de código que en este caso no las vamos a ver y finalmente una sentencia return que no va a devolver ningún tipo de dato. Entonces lo que va a hacer esta función, nosotros le vamos a pasar un cierto valor de puntaje que va a ser un valor entero y un número de jugador. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Nosotros le vamos a pasar un puntaje que va a ser un valor entero y un número de jugador. Y lo que va a hacer la función es dibujar en la pantalla gráfica el puntaje. Vamos a tener la función, que en este caso va a ser una caja negra, es decir, no sabemos el contenido de la función, no sabemos el código que se ejecuta dentro de la función, pero sí sabemos que le tenemos que pasar como entrada el puntaje y el jugador. Y como salida tenemos un dibujo. Este es el concepto básico de la función, es decir, nosotros una vez que armamos nuestra función como querramos, lo tenemos que ver como una caja negra. Es decir, nosotros le vamos a entregar datos como entrada y como salida vamos a esperar un resultado correcto. No nos debemos preocupar por cómo la función nos devuelve ese resultado, ya que eso es trabajo del programador que realizó la función. Entonces vamos a tener en la pantalla gráfica una tabla ya dibujada que va a decir jugador 1 y jugador 2 y vamos a utilizar la función dibujar puntaje. Le vamos a pasar los datos 7 y 1, el 7 va a ser el puntaje y 1 el jugador. Acá ven claramente que 7 y 1 son los parámetros reales y puntaje y jugador son los parámetros formales. Y vamos a obtener el siguiente gráfico. Vamos a tener dibujado en el jugador 1 los 7 puntos. Luego vamos a llamar de nuevo a la función dibujar puntaje. Esta vez le vamos a pasar 13 y 2. 13 va a ser el puntaje y el jugador 2. Y nos va a dibujar los 13 puntos en el jugador 2. Y bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.